Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, profesora. ¿Qué tal? Buenos Buenos días, días. Miss. Buenos ¿Cómo días, están, Miss. ¿Cómo está? chicos? Buenos Buenos días. días, Miss. Buenos días, ¿qué tal? Bien, chicos, seguimos con el tema de polinomios ahora. Tenemos bastantes aplicaciones esta semana. Justamente la semana pasada hablábamos de los divisores binómicos, que es un método que se usa mucho para trabajar raíces. Ahora vamos a aplicar esos teoremas para factorizar. Vamos a esperar unos minutitos ya que un minutito que se terminen de conectar sus compañeros para comenzar. Bien, ya siendo la hora, ahora sí comenzamos, chicos. Bien, como les comentaba, el tema de esta semana continúa el tema de polinomios y lo que vamos a ver es el tema de factorización. También vamos a ver una aplicación clásica de la factorización que es hallar los puntos máximo, bueno, los valores del máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Esto es para polinomios. ¿Ya? Aquí ya tenemos la semana 10. Bien, justamente aplicando estos criterios que estamos mencionando, ¿no? De la factorización. Entonces vamos a dividir nuestro tema de la siguiente manera. Bien, primero vamos a ver netamente qué es factorización, algunos conceptos previos, como por ejemplo factor primo o irreducible, factor, digámoslo así, primo de primer grado o lineal, ¿no? Entonces vamos a mencionar esos conceptos. Los divisores, el número de factores, eso lo vamos a ver en esta primera parte, ¿no? Luego vamos a ver lo que es máximo común divisor de polinomios y terminamos con el mínimo común múltiplo de polinomios. Bien, por si alguno quiere tomar su captura, ahí está. Ahora sí. Bien, para factorizar polinomios hay que recordar que en los números enteros existe la descomposición polinómica de los números, ¿no? Entonces, tenemos un paralelo con los polinomios. Ellos también se pueden descomponer de la misma forma que lo hacen los números. Bueno, la diferencia es clara, ¿no? En los números tenemos un orden, en los polinomios ya no, pero básicamente las ideas son las mismas, ¿no? Entonces, en los números nosotros hablamos de número primo, el número que solamente se puede expresar como eh, producto de 1 con el mismo número, ¿no? Y si tenemos un número entero p, digamos que no es primo, siempre se va a poder expresar como producto de estos números primos o potencia de ellos, ¿no? Y en los números los llamamos a ellos factores, ¿no? Serían los factores de p. Entonces, siempre es posible descomponer un número como producto de sus factores primos. En ese caso, el 30 sería 2 por 3 por 5. Los tres factores que encontramos son primos, ¿no? Y también podemos hablar, bueno, en este caso de divisores primos, ¿no? Si ustedes recuerdan, normalmente cuando se habla de números enteros y divisibilidad, hablamos de divisores primos, divisores compuestos, ¿no? Y entre ellos hay un número que no está clasificado dentro de ninguno de los dos. ¿Qué? A ver, por favor, su micrófono.
Bien, entonces el número 1 no está considerado dentro de estos primos ni compuestos. Ese número 1 va a ser clave también para nosotros, ¿no? Bien, entonces en los polinomios nosotros podemos descomponer, escribir un polinomio p de x como producto de dos o más polinomios que ya no se puedan factorizar más, lo que llamamos nosotros factores primos. Ahora, eso depende del conjunto en el que trabajamos. Entonces, como pueden observar, aquí estamos indicando que P estamos indicando que P de X pertenece a K de X, ¿no? Entonces, ese K de X me está indicando el conjunto de coeficientes, ¿no? Esto lo vimos la clase pasada, ¿no? El conjunto de coeficientes de P de X. Entonces, cuando queremos factorizar, también vamos a indicar el conjunto K de X porque va a haber hasta cierto punto en que lo vamos a hacer para ciertos conjuntos y otro para cuando cambiamos el conjunto K, ¿no? Por ejemplo, ya nosotros hemos aplicado ecuaciones cuadráticas, así que sabemos resolver, hemos resuelto por el método de el aspa simple, también por el método de completar cuadrados o la fórmula general, ¿no? Entonces, este x cuadrado más 2x menos 15, que se puede escribir como x más 5 por x menos 3, son polinomios lineales, y esos polinomios decimos que son factores primos porque ya no se pueden descomponer más en z de x. ¿Por qué? Porque si tratamos de escribir, por ejemplo, el x más 5 como un polinomio por otro polinomio, sin que ninguno de ellos sea constante, no es posible. También lo podemos tener para dos variables, ¿no? Entonces este polinomio que está por aquí se descompone y se escribe como x por y menos 3, x por x menos 1 y y más 2. A pesar que este es de grado 2, ya no se puede factorizar más, ¿no? Porque por más que tratemos de hacerlo, no se va a conseguir factores en z de x, y, ¿no? Los otros dos son lineales, así que eso también aplica para factores primos, ¿no? Y aquí podemos ya ir adelantando un pequeño resultado. Si nosotros tenemos factores lineales, o sea, de grado 1, automáticamente esos factores son primos, ¿ya? Entonces, si descomponemos todo nuestro polinomio en producto de factores lineales, pues ya esos serán los factores primos que estamos buscando, ¿correcto? Bien, entonces la idea de ahora en adelante al factorizar es buscar esos factores. A ver, justo quería llegar a este último ejemplo. En este ejemplo vemos que se puede escribir x al cubo más 3x cuadrado menos 2x menos 6 como x cuadrado menos 2 por x más 3. X cuadrado menos 2 es un polinomio de grado 2. X más 3 es de grado 1, o sea que ya no se puede descomponer. Pero la pregunta es, ¿cómo saber que x al cuadrado menos 2 no se puede factorizar en q de x? Y ojo, es preciso, q de x. Entonces aquí hay un resultado que nos puede servir. Cuando un polinomio es de segundo o tercer grado, imagínense un polinomio de segundo grado, o un polinomio de tercer grado, entonces si lo queremos factorizar o descomponer como el producto de los factores, en el primer caso, si es que se puede, solamente tendríamos que este es de grado 1 y ese también. Entonces, si es que se pudiera factorizar, tendría que factorizarse con polinomios lineales, ¿correcto? Ahora, de la semana pasada nosotros vimos que los factores lineales generan raíces y las raíces generan factores lineales. Entonces, esto implica la existencia de una raíz. Si nosotros queremos que este polinomio se factorice en un conjunto K de X, entonces esa raíz debe pertenecer a ese conjunto. Y esto quiere decir que si nosotros no encontramos raíces en el conjunto que queremos factorizar, en el conjunto de coeficientes, entonces no se puede factorizar. ¿Pero en qué casos? Grado 2 y grado 3. ¿Y grado 3 por qué? Porque si fuese de grado 3 y lo puedo factorizar, en el
peor de los casos tendría un factor de grado 1, ¿no? Un factor de grado 1 porque es de grado 3, ¿no? Y el otro sería de grado 2. Como les digo, en el peor de los casos, sí es que lo podríamos factorizar. Porque en el mejor de los casos, los 3 factores serían lineales. Entonces, en estos dos casos debemos recordar que si queremos factorizar polinomio de segundo grado, tercer grado en un conjunto K de X, entonces necesitamos tener raíces en ese conjunto, ¿ya? Las raíces pertenecen a ese conjunto. Muy bien, entonces si vemos este polinomio de aquí, x cuadrado menos 2, sus raíces no son racionales, porque las raíces serían raíz cuadrada de 2 y menos raíz cuadrada de 2. Entonces, este mismo polinomio yo lo podría escribir así. Ya, lo puedo escribir así, pero ¿cuál es el problema? Los coeficientes de los dos primeros factores no son racionales, por lo tanto, esta descomposición no vale en los racionales. Pero, ¿dónde sí vale? En R de X y en C de X también, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es lo siguiente. El conjunto de coeficientes de los polinomios que yo estoy factorizando va a limitar. Puede ser que un polinomio sea factorizable en un conjunto y en otro más grande ya no. Perdón, en otro más pequeño ya no. Entonces, por ejemplo, este de aquí en Q de X ya no se puede factorizar más, queda ahí. Pero en R de X podemos seguir factorizando. R, recordemos que es un conjunto más grande. Entonces, aquí ya no se puede más. Aquí sí se puede más todavía, hasta llegar a los factores lineales. Y recordemos que las raíces, hemos comentado la semana pasada que esas raíces se encuentran como máximo en el conjunto de los números complejos. Entonces, ¿dónde sí podríamos obtener siempre factores lineales? Es en el conjunto de los números complejos. Ahí vamos a encontrar siempre factores lineales para cualquier polinomio. Bien, ahora sí, ya tenemos dos resultados interesantes. Estamos viendo que no es lo mismo factorizar en Q de X que en R de X. En uno puede haber menos factores y en el otro más, ¿no? Y obviamente, si no se puede factorizar en R de X, no se puede factorizar ni en Q ni en Z, porque son conjuntos más pequeños. Bien, vamos a la siguiente. Entonces, para hacer esta factorización, nosotros vamos a usar algunos métodos. Vamos a citar los más usados. Algunos tienen una estructura, una forma, ¿no? Digámoslo así, este método de factor común por agrupación de términos, que es el primer método que vamos a ver, es un método que resuelve todos los casos, ¿no? Si lo queremos ver así, resuelve todos los casos. Claro que necesita un pequeño complemento que es el siguiente método, que lo conocemos nosotros como el método del quita y pon, o también el método de, lo llamamos nosotros adición y sustracción, ¿no? De repente habían escuchado ustedes, más conocido como quita y pon, ¿no? Bien, si combinamos estos dos, podemos factorizar todos los polinomios. ¿En qué consiste este factor común por agrupación de términos? No es común encontrar en un polinomio que todos los términos tengan un factor común. O sea, algunos sí, otros no. Lo más normal es que no tengamos un factor común a todos los términos, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Este método dice que podemos agruparlos, ¿no? Podemos agrupar de 2 en 2, de 3 en 3. Puede ser que los grupos no sean uniformes también, ¿no? Va a depender de cada ejercicio. Entonces, la idea es ir agrupando términos. Es mucho más fácil cuando vemos algo en común entre ellos, ¿no? Entonces, agrupamos esos términos y la idea es que al agrupar encontremos un factor que podamos extraer y luego nos quede un factor común, ¿ya? Por ejemplo, a ver, si aquí nosotros agrupamos convenientemente, bueno, en este caso nos conviene agrupar los dos primeros y los dos segundos, ¿no? Entonces, si yo agrupo los dos primeros y extraigo un factor común, que sería, por ejemplo, x al cuadrado, al factorizar me quedaría x cuadrado por x más 5. Si en los segundos dos términos, o los últimos términos,
yo factorizo menos 25, entonces me va a quedar también x más 5 como factor. Esa es la primera idea, ¿no? Agrupo, factorizo, pero la idea es que los factores que me quedan sean iguales. Como estamos viendo aquí, x más 5 se repite. Entonces, ese x más 5 lo vamos a factorizar. Al factorizar x más 5, nos estaría quedando x cuadrado menos 25. Recordemos que ese x cuadrado menos 25 es x más 5 por x menos 5. Se puede seguir descomponiendo. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo aplicar un método y llegar a cierto grado de factorización. Pero si mis factores no son lineales, yo tengo que preguntarme si puedo seguir factorizando. Aquí queda el conjunto, ¿no? Ahí analizamos el conjunto. ¿Se podrá seguir factorizando en z de x o no? Bien, como x al cuadrado menos 25 es una diferencia de cuadrados, para nosotros ya es algo un poco conocido, entonces lo podemos factorizar de esta manera. ¿Se puede seguir factorizando? Sí. La idea es llegar hasta los factores primos. Bien, como observamos aquí en la segunda factorización, nos aparece otro factor x más 5. Entonces, si lo agrupamos, lo que tendríamos es x más 5 al cuadrado por x menos 5. Ahora sí, ya todo está reducido, asociado, y lo que estamos viendo es que solamente tenemos dos factores primos. ¿Cuáles serían los factores primos? X más 5 y x menos 5. Y ustedes me preguntarán ahora, ¿y qué cosas son los factores primos? Bien, a ver, tomen nota. Los factores primos son aquellos factores de un polinomio que no se pueden descomponer más. A eso se le llaman polinomios irreducibles o irreductibles, ¿no? Los polinomios irreducibles son aquellos que no se pueden escribir como el producto de otros dos polinomios como mínimo de grado 1. Entonces, obviamente, si son lineales, ya habíamos dicho que por esa razón ya podemos saber que son primos. Bien, entonces polinomio reducible es un polinomio que no se puede factorizar, obviamente en el conjunto que nos den, y factores primos serían factores que como polinomios son primos. Por defecto ya habíamos dicho que los lineales son factores primos, por ese motivo ya no necesitamos analizar aquí, ¿no? Bien, tenemos el otro método que se conoce como aspa simple. Hace rato lo mencionaba el quita y pon, que es una estrategia de, digámoslo así, es una herramienta que nos ayuda, ¿no? Que nos ayuda con el factor común por agrupación de términos, ¿ya? Justamente, si nosotros tenemos un método del factor común por agrupación de términos em, para aplicar, entonces, agrupando convenientemente, de repente descomponiendo algunos términos convenientemente también, podemos aplicarle grupos y resolverlo, ¿no? Entonces, hay polinomios que tienen cierta forma y podemos hacer eso. Y estos polinomios que tienen una forma especial, ya tienen una fórmula para hacerlo, ¿no? Entonces, el aspa simple es un método que luego de analizarlo, agrupar los términos, descomponer, este método se puede usar para polinomios de esta forma. Entonces, ¿qué forma tiene? Por lo general, tres términos. Los grados de las variables, tanto respecto a x como y, vemos aquí que el primer término, ¿no? Primer término, tienes el x exponente 2 a la n y solamente está la variable x. El tercer término tiene variable y solamente y su exponente es 2m, o sea, tanto en el primero como en el tercero, los exponentes son pares. Los exponentes son pares. El término central, el término número 2, tiene un término que se compone por un x a la n, que es la mitad del exponente del primer término, ¿no? Entonces aquí teníamos 2n, aquí tenemos n, ¿no? Y aquí el exponente de y viene a ser la mitad también de el exponente de y del tercer término. Si cumple esas condiciones, entonces todo indica que podemos aplicarle aspa simple. Bien, ahí está justamente reflejado en el tercer término las variables x y y, pero elevados a la mitad de los exponentes del término 1 y el término 3. Muy bien, entonces, si tenemos una variable, lo vamos a ver de esa manera.
¿no? Ya podemos reemplazar el y por 1 y se transforma en esta expresión, que de repente nosotros ya la hemos visto antes, ¿no? Cuando hemos resuelto ecuaciones de segundo grado. ¿Cómo se procede para resolver el aspa simple? Se trabaja el primer término y tercer término descomponiéndolo como el producto de dos factores y luego se verifica en el aspa, ¿no? Por ejemplo, ese aquí, 9x a la cuarta, lo puedo escribir como 9x cuadrado por x cuadrado. Ese 9 también podría ser 3 por 3, ¿no? No hay una regla que me diga cuál es el que funciona. Tenemos que ensayar, ¿ya? Estamos probando con 9x cuadrado y por allá ya el definir eso nos va a ayudar. Porque si ustedes ven por aquí, ahora es más fácil determinar, a ver, ¿cómo lo podría considerar este 4y a la cuarta? Obvio que va a ser y cuadrado para obtener este término central, ¿no? Pero ese 4, ¿cómo lo descompongo? Teniendo en cuenta que aquí es menos, ese 4 me conviene escribirlo como menos 4 por menos 1. Entonces sería menos 4y cuadrado y menos 1y cuadrado. Si verificamos en el aspa, aquí tenemos menos 9x cuadrado y cuadrado y por aquí tenemos menos 4x cuadrado y cuadrado. En total son menos 13x cuadrado y cuadrado. Al verificar este aspa ya tengo los factores. Recuerden que los factores se toman de manera horizontal, es decir, vamos a considerar todos los términos de aquí un factor y todos los términos que están por aquí en otro factor. Entonces mis factores iniciales serían 9x cuadrado menos 4y cuadrado y el otro sería x cuadrado menos y cuadrado. Recordemos que la idea es factorizar hasta llegar a factores primos y esa es una primera fase, ¿no? Acabamos de factorizar. Y podemos observar que los factores que hemos obtenido ambos son diferencia de cuadrados. Entonces 9x cuadrado, su raíz cuadrada sería 3x. 4y cuadrado, su raíz cuadrada sería 2y. Esas bases, 3x y 2y, las vamos a sumar, las vamos a restar y listo. Tenemos ya los factores descompuestos. Ambos lineales, por lo tanto, ya no podemos factorizar más. En el caso de x cuadrado y cuadrado, igual, ¿no? Raíz cuadrada es x y y. Tendremos un factor con la suma y el otro con la diferencia. Y ya está. Ahora sí podemos decir que está completamente factorizado en z de xy. Aunque ustedes pueden observar que en el proceso no hemos usado el hecho de que los coeficientes son enteros. Hemos factorizado de manera natural, ¿no? Y hemos llegado a los factores lineales. Entonces, a veces es así. A veces hay problemas en los que sí tenemos que ponernos a pensar, a ver, ¿podemos seguir factorizando o no podemos seguir factorizando? ¿No? Entonces, ahí aplicamos los criterios que vamos a ir viendo tema a tema. Bien, chicos, si tienen alguna preguntita hasta aquí, a ver, adelante, los escucho. Profesora, una consulta. Adelante. Un factor primo, ¿no se suponía que teníamos que factorizar hasta llegar a un número primo y este tenía que tener un grado igual, un grado lineal? En cambio, los factores primos son diferentes porque tienen un grado diferente a uno. Un grado diferente. ¿En ese X y Y? ¿En el No, mi último? duda es que me confunde un poco lo que es el factor primo con el factor que deberíamos hallar para que sea un número primo como tal. Ah, ok. Ya. Lo que pasa es que hay que separar las cosas. Si bien es cierto, hay relación entre los polinomios y los números, no es necesario que un polinomio genere un número primo. Puede que sí, puede que no. ¿Ya? Entonces, y también es importante recordar que no siempre vamos a llegar a factores lineales. ¿Ya? Un factor primo no siempre va a ser lineal. Va a depender del conjunto que estamos trabajando. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si mi polinomio p de x llegó en algún momento a esto de aquí? Lo factoricé y me quedó x cuadrado más x más 1 por x menos 1. Y yo quiero factorizar esto de aquí, digamos, en r de x, ¿no? En r de x. Entonces, ese x cuadrado más x más 1 no se puede factorizar en r de x. Entonces es un factor primo. ¿Por qué no se puede factorizar en r de x? Porque como les comentaba hace un rato, para que se pueda factorizar en ese conjunto, tiene que tener raíces reales. Pero x cuadrado más x más 1 no tiene raíces reales. ¿Por qué?
porque el discriminante es menor que 0. Entonces no tiene raíces reales, por lo tanto es factor primo. ¿Es de grado 2? Sí. ¿Es factor primo? Sí, porque ya en los reales no se puede descomponer más. ¿Ya? Entonces no necesariamente tiene que ser de grado 1. Ahora, estos que están aquí, todos estos son de grado 1. ¿Ya? Porque si te das cuenta, ya estamos hablando de grado absoluto, ¿no? El grado absoluto de este término es 1. El grado absoluto de este término es 1. Entonces, ¿cuál es el grado absoluto del polinomio? 1. ¿Ya? Y eso lo puedes evidenciar en cada uno de los factores. Sin embargo, no necesariamente vamos a llegar, como les repito siempre, al grado 1. En este caso he coincidido que todos los factores son lineales para los dos ejemplos, pero eso no se da siempre. ¿Ya? Depende del conjunto en el que vamos a descomponer. Miss, Ujú, una pregunta, Miss. Nos estableció que para los factorización, en este caso con factores primos, se define en un conjunto la variable, ¿cierto? ujú. Y me Así preguntaba es. si la variable se garantiza algo, un subconjunto más específico, por ejemplo, te digo, todos los reales, pero los reales positivos. Entonces, los que da el valor X negativo ya no consideraría como factor o ya no existiría. Claro, desde ese punto de vista no se podría factorizar, porque aquí estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Que aquí el coeficiente es negativo, ¿no? Sin embargo, ese tipo de factorización no es muy usual, que digamos, ¿no? O sea, cuando te piden factorizar, te van a pedir factorizar en z de x, en q de x, en r de x. ¿Por qué? Porque normalmente es lo que nosotros trabajamos, ¿no? Lo que usamos, el uso que se le da. Eh, obviamente, obviamente, si es que queremos de repente trabajarlo en una investigación donde requiero que todos los coeficientes sean positivos, ahí me podría servir. Pero incluso así algunos fuesen negativos, depende de la interpretación que se le da al polinomio. Por ejemplo, esta diferencia de estas dos variables me puede indicar, por ejemplo, la diferencia de cantidades de artículos diferentes que existen, ¿no? Digamos que X es la cantidad de artículos de un producto A y Y es la cantidad de productos, de artículos de un producto B. Entonces X menos Y tiene sentido, ¿no? Estamos calculando la diferencia, cuánto supera uno al otro, ¿no? Entonces, no es muy usual escuchar ese tipo de factorización, ¿no? ¿Tiene sentido? Sí, pero decir que voy a factorizar solamente en R+, no lo van a encontrar en los textos tampoco, ¿no? Pero como les repito, si hay un cambio de conjunto, sí, sí se puede dar, sí se puede dar. Claro que tienes que limitar ahí tus factores, ¿no? Pero se considera factor independientemente en sí de lo que se dé, ¿no? Por ejemplo, lo que pone arriba es un trinomio positivo que por más Ujú. cualquier valor real que le dé, siempre va a dar positivo, ¿no? Así es, ese es un Entonces, término. Ujú. entonces Sí, ahí sí, se queda, ¿no? Aunque, pues, si le doy un valor complejo, pues salga cero, ¿no? Pero se queda como factor así, podemos decirlo. claro, ese se quedaría como factor primo porque al factorizar en los reales, eso no se puede factorizar. Pero si estuviéramos en C, ahí sí se podría factorizar. O sea, Ok, va a mis depender del gracias. conjunto. Así es, ¿no? Va a depender del conjunto. Bien, Profesora, disculpe, en eso de la cantidad de factores primos que hay en lo primero, ¿sería 2 o 3? son solamente dos factores primos. ¿Por qué? Eh, el que se repita este no hace que sea un factor diferente. Entonces, cuando hablamos aquí de los factores primos, estamos hablando de los factores que son diferentes. Y por eso hay solamente dos. Ahora, de repente alguien me dice, pero profesora, ¿y x más 5 al cuadrado? Recuerden que x más 5 al cuadrado ya no sería un factor primo porque se puede descomponer como x más 5 por x más 5. Entonces, los únicos factores primos aquí son x más 5 y x menos 5. Profesora, y si hubiera un coeficiente como 2 o 3, tampoco se toma en cuenta, ¿no? Bueno, eso depende. En los enteros, los coeficientes se pueden trabajar también dentro de los factores primos, pero los numeritos solos, o sea, las constantes solas, no son considerados factores. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo que mi polinomio p de x es 2 por x menos 3, ¿no? Entonces, no es que tenga dos factores, no. Este número 2 no se considera factor. Para que sea factor, su grado debe ser mayor o igual a 1. O sea, los factores son a partir de los lineales, cuadráticos, cúbicos. Las constantes no se consideran. Ahora, hay un detallito por ahí, ¿no?
Ya, supongamos que yo tengo esto por x más 1. Sus factores primos serían x menos 3, x más 1, 2 no, ¿no? Si me hablan de factores, puedo empezar a combinarlos. Ahora, en los números enteros, bueno, aquí estamos trabajando en z de x, y estos son mónicos, ¿no es cierto? Entonces, en el conjunto de los números enteros, cuando trabajamos con coeficientes enteros, los factores primos no necesariamente van a ser mónicos, porque es por ahí, si va la pregunta por ahí, no necesariamente van a ser mónicos. ¿Por qué? Porque al factorizar de repente, a ver, vamos a dar otro ejemplito q de x, por aquí en la parte superior derecha, ¿no? Y de repente llego a esto de aquí. Entonces, este factor es factor primo en z de x. Ya, en z de x. No lo puedo descomponer más, no le puedo factorizar el 2, no siempre va a ser mónico en z de x. Pero si a mí me dicen este polinomio en q de x, entonces ahí siempre vamos a llegar a factores mónicos, ¿ya? Factores primos mónicos. Esto es porque estamos trabajando en q de x. Ojo con eso porque las constantes normalmente no se consideran dentro de la factorización, ¿no? Los factores solamente son numeritos y los factores son solamente de grado 1 o más, y esos son los que vamos a considerar. Bueno, espero que esté un poquito más clara la... Profe, una consulta. Ya. ¿Se le dice factores primos porque estos factores indican que son números primos? O sea, si lo resolviéramos despejando la variable, ¿serían números primos? No, no. El concepto análogo es porque, por ejemplo, 2 es un número primo, pero ¿qué hace que sea un número primo 2? Si queremos hallar sus divisores, las únicas opciones son el mismo 2 o 1. Y si vamos dentro de los divisores enteros, el 2, el menos 2, el 1 y el menos 1, ¿no? Entonces va a depender de en qué conjunto estemos trabajando. Si es en los naturales, solamente va a tener dos divisores. ¿Quiénes? El mismo y el 1. Y si estamos trabajando en los enteros, va a tener 4 divisores nada más. ¿Quiénes? El número su opuesto y el 1 y el menos 1. Ya, eso lo hace, por ejemplo, al número 2 primo, quien no lo puedo escribir como producto de otros dos números. ¿Ya? Lo mismo sucede con los factores primos. Los factores primos no se pueden escribir como el producto de dos polinomios. ¿Ya? Pero no necesariamente, mejor dicho, no es cierto en la mayoría de los casos de que un factor primo genere un número primo. Sería excelente porque los números primos tienen muchas utilidades, ¿no? Pero no. Por ejemplo, x más 5 no tiene por qué ser primo cuando le doy un valor a x. Si le doy 1 es 6, ya no es primo. Y obviamente si le doy muchos valores al x, ¿no? No me va a generar números primos para todos los casos. Por ahí alguno me saldrá número primo. Por ejemplo, si x vale 2, 2 más 5 sería 7, que es primo, pero eso no lo hace factor primo. ¿Ya? Lo que lo hace factor primo es que ese polinomio no lo puedo escribir como el producto de otros dos polinomios. Y profesora, técnicamente, ¿qué cosa debo considerar para hacer que algo es un factor? ¿Cómo? O sea, ¿cómo considero que algo es un factor? Yo pensé que era el producto de un polinomio. Claro, ¿Hay algunos? sí, dentro del polinomio tú vas a encontrar que hay el producto de otros polinomios. Eso lo hace factor. O sea, por ejemplo, a ver, aquí este es un factor. Es el primer factor que hemos encontrado junto con este, ¿no? Este también es factor. Pero si yo veo que esos factores se pueden seguir descomponiendo, simplemente son factores, ¿no? Por ejemplo, este que es x cuadrado menos 25 se ha descompuesto. Aquí quedó. Y llega un punto en que ya no los podemos descomponer más. Eso lo hace factor primo. ¿Ya? Pero x cuadrado menos 25 es factor, sí es factor. Entonces, ¿cómo hallo los factores? Escribo el polinomio como el producto de dos polinomios. Esos polinomios son los factores. Y de repente la pregunta va por, ¿y cómo calculo el número total de factores? ¿No? Por ahí me parece que va la pregunta. Hay una formulita que se parece mucho a la de los divisores de los números enteros que se usa para hallar el número de factores. Ahora, hay en realidad una teoría bastante extensa respecto a los factores, porque hay lo que llamamos factores asociados, ¿no?
que son aquellos que se derivan a partir de unos factores primos, ¿no? Base, ¿no? Por ejemplo, este x más 5 podría generar un factor asociado en q de x, que sería, digamos, 2x más 10, ¿no? Es un factor asociado. Porque si hacemos la división se puede escribir, ¿no? En q de x vale, ¿no? Pero justamente nos enfocamos en estos primos porque en base a ellos podemos obtener los demás resultados, ¿no? Entonces, la idea es centrarse en algo para por ahí poder trabajar, ¿no? Bien. Vamos a ver un detallito más aquí en esa diapositiva porque hay que sacarle provecho. Hablábamos del aspa simple y la forma particular. Hay casos especiales para el aspa simple. Por ejemplo, el polinomio del ejemplo 3. Este polinomio es de grado 3, no tiene la forma del aspa simple. Sin embargo, podemos usar la técnica del aspa simple para factorizarlo. Por ejemplo, a ver, este x al cubo es x cuadrado por x. Y ese menos 125 lo puedo escribir como menos 25 por 5. A ver, multiplicamos aquí y aquí viene la técnica, ¿no? Yo multiplico por aquí, tengo 5x cuadrado. Y por aquí tengo menos 25x. Entonces, al hacer esta técnica, estoy encontrando que los términos centrales, que ya no era 1, eran 2, pueden ser 3, 4, 5, ¿no? Dependiendo de cómo sean los extremos. Y al hacer esto, pues tengo todos los términos completos, o sea que si se dan cuenta, a partir de aquí yo tendría los factores x cuadrado menos 25 por x más 5. Y que es exactamente, no el mismo orden, pero es exactamente los mismos factores que hemos encontrado por aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí se llevan un casito más. Miss, entonces, yo podría factorizarlo de los dos métodos, entonces, ¿no? O sea, del factor común o el aspa simple. Correcto. Algunos problemas se pueden resolver más de una forma. Ahora, acá vemos aspa simple, factor común por Sí, agrupación de Miss, gracias. términos. Ajá. Vamos a ver más adelante el método del aspa doble especial. También se le puede aplicar este problemita. Entonces, es buena tu pregunta porque hay un polinomio que se puede factorizar con distintos métodos. Pero al final los factores que vamos a encontrar son los mismos. Así que no hay problema cuál método ustedes usen. Pueden usar con el que están más familiarizados o de repente aquel que se presta para algo que ustedes conocen, ¿no? ¿Ya? Pero sí, se puede resolver de varias formas, ¿no? Bien, hablemos de, más que un método, este de aquí es una estrategia que nos ayuda a factorizar, ¿no? Se llama cambio de variable. Entonces, en resumen, aplicamos un cambio de variable en dos situaciones, ¿no? Si vemos un polinomio muy extenso, pero vemos que hay algo que se repite y bueno, como es extenso, a veces no nos damos una idea de qué podemos aplicar, ¿no? Entonces, lo que hacemos es hacer un cambio de variable, ¿no? Ahora, el cambio de variable, por lo general, nos sirve cuando tomamos el cambio por un binomio. Es decir, hay un término que se repite, digamos un 2x menos 3y se repite, ya, a este le llamo A. Cuando es un binomio es mucho más provechoso porque van a notar que se reduce notablemente la expresión, ¿no? Entonces, a partir de un binomio se recomienda, pero también puede ser en un monomio, ¿no? La otra situación en la que vamos a usar este cambio de variable es con la finalidad de operar lo menos posible. Entonces, de repente ustedes han visto polinomios que están escritos de esta manera, ¿no? Y de repente aquí, está factorizado, pero acá tiene un numerito que le estoy sumando. Entonces ya no está factorizado. Entonces la idea es no operar tanto porque nos vamos a demorar. Y en ese tipo de problemas, a veces agrupando los términos, de 2 en 2, de 3 en 3, dependiendo de lo que tengamos, ¿no? Sucede que se obtienen factores comunes, ¿no? Por ejemplo, digamos, multiplicamos aquí x al cuadrado más mx. Ya, y miren, aquí estamos encontrando algo en común. Entonces, esa agrupación tiene que ser conveniente para poder hacer el reemplazo. Entonces, vamos a operar, sí, pero no vamos a operar todo completo, ¿no? Sino, vamos a operar una partecita, un cambio de variable, y lo bueno es que al hacer estos cambios, se generan por
por lo general, pues, expresiones que se pueden trabajar con aspa simple, con alguna identidad, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, esas son las recomendaciones para hacer el cambio de variable. Vamos a ver un ejemplito. A ver, queremos factorizar esa expresión, que aparentemente no tiene nada en común, pero lo utilizaríamos por lo segundo, ¿no? La idea es no operar, no operar. Entonces, vamos a desglosar un poquito y darle forma, ¿no? A ver, lo que observamos aquí es lo siguiente. Tenemos que si yo aplico propiedad de la potenciación, y acá tengo cuadrado, cuadrado, un solo cuadrado, multiplico las bases que son x menos 4, eso me va a quedar x al cuadrado menos 4x. Aquí he desarrollado porque es algo pequeño, ¿no? He desarrollado. Y me quedaría 5x al cuadrado más 10x, ¿no? Más 10x. Y más 5. Y por acá tengo un excedente que si lo agrupo con esto, ya estaría tomando la forma. Porque miren, este de aquí, este menos 30x yo lo puedo escribir como menos 5 por 6x. De manera que si yo factorizo el 5 aquí, me quedaría 6x, negativo, ¿no? Y ese menos 6x con el 2x me va a dar menos 4x. Menos 4x. Ya está, justamente lo que tenemos por aquí. Entonces ya estamos viendo que sí podemos darle forma para obtener algo en común. Ahí está, justamente al factorizar nuevamente aquí el 5. Pero podríamos haber hecho el otro paso también. Vamos a ver que x al cuadrado menos 4x se está repitiendo. Ese va a ser nuestro cambio de variable, ¿no? Ese que se repite, el x al cuadrado menos 4x, lo vamos a llamar a, ¿no? Y al hacer el cambio, miren, todo en términos de a me quedaría a cuadrado más 5a más 4, que es algo más pequeño y que nosotros ya sabemos cómo factorizar. Un aspa simple podría ser aquí, ¿no? A por a, 4 por 1, verificamos el aspa y esto nos da 5a. Por lo tanto, nuestros factores en función de a serían a más 1 por a más 4. Y de aquí tenemos que retornar, ¿no? El a hay que cambiarlo por x cuadrado menos 4x aquí y aquí. Y bien, ya tenemos factorizado parcialmente y podemos analizar si se puede seguir factorizando. Ahí es donde vemos el conjunto, ¿no? Es aquí en z de x. Bien, recordemos que si quisiéramos factorizar en z de x, ya estos que me están quedando por aquí son cuadráticos. Entonces, en grado 2 o 3 habíamos indicado que necesitamos raíces. ¿Tendrá estas raíces enteras? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si calculamos su discriminante, sería b al cuadrado 16 menos 4s por c, sería menos 4. 16 menos 4 es 12. Y la raíz cuadrada de 12, que es parte de cómo hallar las raíces del polinomio, la raíz cuadrada de 12 no es exacta, no está en los números enteros. Por lo tanto, las raíces no son enteras. En cambio, x al cuadrado menos 4x más 4 se puede factorizar por aspa simple, se puede factorizar usando la fórmula general, o también el binomio al cuadrado que genera ese trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Entonces sí se puede factorizar. El primero no, el segundo sí. Ahí está, ¿no? Bien, entonces ya está. Ya lo hemos factorizado. Tenemos un factor primo que es cuadrático y un factor primo lineal. Bien, entonces factor primo cuadrático, factor primo lineal. ¿Cuántos factores primos tiene? 2. ¿Quiénes son? X cuadrado menos 4x más 1 y x menos 2. ¿Ya? Pero los factores primos, ¿dónde? En z de x. ¿Ya? En z de x. Si me hubieran dicho r de x, tendría 3 factores primos lineales. Porque como hemos observado, x cuadrado menos 4x más 1 tiene discriminante 12 que es positivo, por lo tanto tiene raíces reales. Así que se puede descomponer. Profe, una pregunta. ¿Todo factor lineal es un factor primo?
Así es, todo factor lineal es un factor primo. Ok, gracias. Al revés no. No, al revés no. Bien, aquí tenemos otro método, se conoce como el método del aspa doble. Tiene una fórmula. Vamos a ver aquí que se aplica por lo general cuando hay dos variables. Y vamos a ver como máximo 6 términos, ¿ya? 6 términos, pero esos términos no son cualquiera. Vamos a encontrar 3 que se parecen mucho al aspa simple, ¿no? El primer término, el tercer término y el segundo término son como en el del aspa simple, si lo observan, ¿no? Exactamente igual que en el aspa simple. Ya, pero van a haber otros términos que son combinaciones de ellos. Entonces, el cuarto término, por ejemplo, sería un D por, a ver, aquí exactamente lo mismo que teníamos para el aspa simple, ¿no? Ya, el cuarto término sería D por X a la N, el quinto E por Y a la M, que son justamente estos términos que están aquí, ¿no? El X a la N y el Y a la M. Y el sexto término va a ser una constante. ¿Ya? Entonces, para trabajar este aspa doble especial, vamos a verificar 3 aspas simples. El primero es con los 3 primeros, como les comentaba, ¿no? Luego usamos lo de la parte 3, el término 3, y aquí no, este con este con este. Tercero, quinto y sexto. ¿Y eso por qué? Porque si ustedes descomponen aquí, les va a quedar un Y a la M, ¿no? Y a la M por Y a la M. Y aquí le va a quedar constante. Entonces, a multiplicar en aspa, ¿qué vamos a obtener? Pues Y a la M. Y el último aspa simple se aplica en los extremos. Entonces, vamos a trabajar el primer término, el sexto término que ya lo hemos descompuesto, así que simplemente es una verificación. Y el término que nos faltaba era el cuarto término. Entonces, ese es el orden en el que trabajamos el aspa doble. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? En caso particular, cuando M y N son 1, se va a ver de esta manera. Entonces, les puede servir para ubicar rápidamente si se le puede aplicar aspa simple o no. ¿Ya? Muy bien, entonces queremos factorizar este polinomio. Tiene 2 variables, tiene 6 términos y está ordenado, tiene todo el orden, ¿no? Lo único de repente aquí que el X está por aquí, el Y está por aquí, lo podemos manejar, ¿no? Y nos piden factorizar en Z de X, Y. Bien, entonces como dice el método, empezamos por los 3 primeros. Los 3 primeros le vamos a aplicar un aspa simple. Entonces a estos 3, aspa simple, ese 4x cuadrado, de hecho va a tener X por X, pero ese 4 podríamos escribirlo como, a ver, 2 por 2, 4, 4x y x, ¿no? Mientras que el menos 2y cuadrado, parte de y sería menos 1 por y más 2 por y. Eso me garantiza que el término central sea 8xy menos xy, 7xy, ¿no? Y hasta ahí ya tenemos la primera parte. Ahora nos vamos a ir al último, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar en realidad que ya tenemos factorizado aquí, nos vamos a ir al último y lo que queremos obtener es este término, que como ustedes pueden ver ya los hemos ordenado, ¿no? Para que tenga el mismo orden que está arriba. Pero eso no es relevante en realidad, ¿no? Porque simplemente agarramos los términos o tomamos los términos que tienen esa variable nada más, ¿no? Así que ahí no afectaría si lo dejan en el orden que estaba. Bien, ahora hay que descomponer ese menos 5. Entonces, como quiero obtener 11, lo voy a descomponer como 5 por menos 1. De esa manera tendría por aquí y, menos y menos sería más, ¿no? Y. Y por aquí tendría 10y. 10y más y serían 11y. Y para verificar el aspa final, ¿no? De extremo a extremo, vamos a trabajar el primero, el último y el cuarto término. Entonces sería aquí, ¿no? Último aspa primero, cuarto y último. A ver, multiplicamos en aspa aquí, miren. Ese aspa que está de rojito me sale menos 4x. Y por aquí me sale 5x. Menos 4x más 5x es x. Por lo tanto, ya tengo verificado el último término que faltaba. ¿Okay? El último término que faltaba. Bien, entonces de esa manera ya lo tengo factorizado. No se olviden
que los factores siempre se toman de manera horizontal. Así que un factor sería 4x menos y más 5 y el otro sería x más 2y menos 1. Ambos lineales, por lo tanto, ya no se pueden factorizar más. Bien, entonces ese es el aspa doble, ¿no? Aspa doble. A ver, sigamos viendo más métodos. El aspa doble especial. También tiene una fórmula, una forma especial para el polinomio de grado múltiplo de 4 y sus términos son sus grados proporcionales a ese múltiplo. Tiene como máximo 5 términos. ¿Ya? Más o menos así es como se ve el polinomio. O sea que si n vale 2, aquí tendríamos grado 8, 6, 4 y 2, ¿no? Entonces más o menos esa es la idea de el aspa doble especial. Y si n vale 1, vamos a tener un polinomio de cuarto grado completo y ordenado en forma decreciente. Si hay algún término que falta, lo podemos descomponer también, ¿no? Lo podemos poner, lo podemos completar con 0, ¿no? Lo completamos con 0. Bien, ahí observamos que tiene 5 términos. Ahora, este aspa doble especial tiene, es un poquito más complejo que el anterior porque las aspas no son directas. ¿Ya? Aquí tenemos el caso para que n es 1. Y justamente ese caso vamos a resolver ahora. ¿Cómo empezamos? Por los extremos, el primero y el quinto término. ¿No? Entonces descomponemos por la forma que tiene, como es de grado múltiplo de 4, siempre se puede descomponer mitad, mitad, ¿no? X cuadrado, X cuadrado. Ahora, descomponemos ese extremo y tendríamos 3 y 4. Podría ser 12 y 1, 6 y 2, ¿no? Ahí tenemos que ir ensayando. En realidad, hay tantas posibilidades como divisores tenga 12, ¿no? Bien, acá hemos hecho una pequeña descomposición y todo método requiere ensayo, así que vamos a ver qué resulta. Al aplicar el aspa mayor, vamos a obtener aquí 4x cuadrado y por aquí 3x cuadrado. La suma, a diferencia de un aspa simple, no tiene por qué ser exactamente igual al valor central. Aquí estamos obteniendo 7x al cuadrado. Pero al final sí vamos a tener que obtener ese término. Entonces, si yo tengo 7x cuadrado, me están faltando todavía 20x cuadrado. Ese faltante lo vamos a colocar por aquí. En lugar de ese 27x cuadrado, lo vamos a colocar ese 20x cuadrado que nos falta, aquí miren al centro. Y ya lo estamos colocando descompuesto. 20x cuadrado sería 5 por 4, x cuadrado, xx, ¿no? Ahí están los 20 que faltan. Si ustedes quieren, pueden colocarlo así también, ¿no? Aquí abajo para que apliquen un aspa simple por este lado y también por el otro lado. A ver, verifiquemos. Por este lado tenemos 5x cubo más 4x cubo, 9x cubo, verifica. Ahí puede verificar, pero el otro lado no, entonces hay que verificar. Por aquí tendríamos 20x y acá 12x. Total 32x, así que funciona, ¿no? Funciona. Ahora sí estaría completamente factorizado. Entonces, ¿qué hace más compleja esta factorización? El hecho de que ya el aspa simple no es exacta en el primer caso, en el aspa principal, ¿no? En el aspa mayor. Y al no ser exacto, pues ya nos limita un poco, ¿no? Porque tenemos que buscar más posibilidades, de repente con el dato que hemos usado no se cumple. No hay problema, la idea es seguir practicando, practicando y ensayando de ser necesario. ¿Ya? Bien, ahora, recuerden que esta es una primera factorización y no quiere decir que esté completamente factorizado. A ver, nos está quedando x cuadrado más 5x más 3 por x cuadrado más 4x más 4. ¿Se pueden seguir descomponiendo en z de x? Bueno, mi respuesta en el primer caso es no, porque el discriminante sería b cuadrado, 25, menos 4 veces ac, que sería 12. 25 menos 12 es 13. Entonces, es positivo, tiene raíces reales, pero al extraer la raíz cuadrada no es exacta, por lo tanto no va a tener raíces enteras. Entonces, x cuadrado más 5x
más 3 ya sería primo, ¿no? Este queda igual. En cambio, x cuadrado más 4x más 4 se puede factorizar con binomio al cuadrado. Eso sería x más 2, todo elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuántos factores primos tiene? 2. Uno cuadrático, que es x cuadrado más 5x más 3, y uno lineal, que es x más 2, ¿no? Bien, lo dejo unos segunditos para que tomen sus capturas. Y ese es el aspa doble especial. 5 términos. Si tiene la forma, podemos completar los que faltan con ceros. Profesora, una pregunta. Adelante. ¿Cómo determinan los factores que tienen forma de ecuación cuadrática si pueden ser todavía, si son factores primos? Porque son de facto, ¿cómo saberlo cuando es un que tiene forma de ecuación cuadrática? Ya. Esa de aquí. Sí, exacto, esa. Ya. A ver, te doy una pauta que podría ser un poquito más útil de repente, ¿no? Más rápida. A ver, la primera es con las raíces. Entonces aquí nosotros hemos analizado el discriminante para saber si esta se puede factorizar más. ¿Por qué? Porque si el discriminante tiene raíz cuadrada exacta, recuerda que en la fórmula es así, ¿no? Menos b más menos raíz cuadrada del discriminante entre 2a. Entonces, si aquí vale 13, en algún momento cuando reemplacemos, me va a quedar raíz cuadrada de 13. Entonces, pregunta, ¿este numerito que me está quedando es una raíz entera? ¿Y por qué me interesa que sea raíz entera? Porque estoy factorizando en z. Esta raíz no es entera. Entonces no necesito reemplazarlo todo, solamente analizar el discriminante para saber que no tiene raíces enteras, por lo tanto no se puede factorizar en z de x. Ojo, raíces enteras no se factoriza en z de x. Si no tiene raíces enteras, ¿no? Si no tiene raíces racionales, no se factoriza en q de x. Si no tiene raíces reales, no se factoriza en r de x. ¿No? Eso. La otra forma es que, pero solamente vale para z, solamente vale para z. Cuando tienes un polinomio cuadrático, si pudiéramos factorizarlo en z de x, entonces el aspa simple debería funcionar. A ver, ¿podemos descomponer esto por aspa simple? Si hacemos el intento, las únicas opciones que nos quedan aquí son 3 y 1 y menos 3 y menos 1. Y en este aspa nunca me va a dar 5x. Sea más o menos, el aspa no me va a generar 5x. ¿Esto qué quiere decir? Con el aspa simple, ¿no? Considerando la descomposición con números enteros, no me sale la factorización. ¿Eso qué quiere decir? No se puede factorizar en z de x. En cambio es así, mira. Ahí tenemos 2x, 2x, en total son 4x, así que el aspa simple funciona. Aquí no se puede, no se puede. ¿Ya? Entonces, esa es una forma en que las cuadráticas tú puedes determinar rápidamente si se pueden factorizar. Pero repito, este aspa simple, ¿dónde se aplica? Solamente para z de x. ¿Ya? Solo para z de x. Ya, gracias, profe. Ok. A ver, veamos otro método. Método por adición o sustracción. Adición o sustracción. El llamado quita y pon, ¿no? El que les comentaba hace un rato, quita y pon. Entonces, el quita y pon es agregar un valor, le sumo un valor y le quito el mismo valor para no alterarlo. Y esos valores que yo agrego o quito tienen un propósito, ¿no? Tienen el propósito de que voy a formar grupos para poder factorizar. ¿Ya? Entonces, esos grupos que voy a formar no necesariamente, puede ser que generen términos comunes, ¿no? Factores comunes, o puede ser de repente que yo genere un producto notable. Entonces, aquí vamos a ver en el ejemplo justamente cómo podríamos factorizar este de aquí, ¿no? 4x a la cuarta más 1. Este es un caso particular, caso especial, porque los dos términos que tenemos aquí son términos que tienen raíz cuadrada exacta. Entonces, aquí la idea sería completar un trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Ahora, para hacerlo, vamos a extraer raíz cuadrada de cada uno de los valores. ¿No? Entonces, aquí teníamos 4x a la cuarta más 1, 4x a la cuarta raíz cuadrada, 2x cuadrado, ¿no? Y del 1, 1. Y recordemos que para completar el binomio al cuadrado, necesitamos el doble producto del primero por el segundo. O sea, necesitaríamos 2 por 2x cuadrado por 1. Es decir,
4x al cuadrado, ¿no? Entonces, ese valor que hemos encontrado, 4x al cuadrado, que es el que me falta, es el que voy a agregar y quitar. Agregar y quitar. Y voy a formar grupos con ese valor. Entonces, yo tenía 4x a la cuarta. Tenía 1. Este término lo he colocado por aquí. Entonces, el que le debo quitar para que no se altere, lo tengo aquí. Entonces, al hacer este grupo, estoy formando 2x al cuadrado más 1, todo eso al cuadrado. Ese es su desarrollo. Y por este lado, 4x cuadrado es el desarrollo de 2x todo elevado al cuadrado. Entonces, no solamente es completar un cuadrado, sino quitar otro cuadrado. ¿Por qué? Porque así tengo una diferencia de cuadrados. Entonces, en esta diferencia de cuadrados ya sabemos que consideramos las bases que son 2x cuadrado más 1, 2x. Uno va con una diferencia y el otro con una suma. Los reordenamos y ya tenemos nuestros factores que están aquí, que ambos serían cuadráticos. Y la pregunta sería si podemos seguir factorizando. Entonces, 2x cuadrado menos 2x más 1 se puede seguir factorizando en z de x. Pues necesitaríamos raíces enteras, ¿no? Calculemos el discriminante entonces, ¿no? Sería b al cuadrado menos 4 veces a por c. Bueno, y eso ni siquiera tiene raíces reales, porque esto es negativo, ¿no? Entonces, no tiene raíces reales menos raíces enteras. Quiere decir que 2x cuadrado menos 2x más 1 ya no se puede factorizar más en z de x. Ahí nomás queda. Y el otro, si calculamos el discriminante, es exactamente el mismo, porque si analizamos aquí, el b es con signo cambiado, pero al cuadrado sería el mismo 4. Entonces, si ya analizamos para uno, el otro ya no es necesario. Igual nos va a salir los mismos resultados. Entonces, ninguno de los dos se puede factorizar, por lo tanto son factores primos. ¿Ya? Ellos son factores primos. Bien, y ese es el método de adición o sustracción, ¿no? Agregamos una cantidad, quitamos una cantidad con la finalidad de completar cuadrados, como en este caso, ¿no? O también de formar grupos para buscar factor común por agrupación de términos. ¿Ya? Es adición o sustracción. Entonces, si este de aquí lo combinamos con el primero, son métodos que pueden resolver todos los polinomios, pero como ustedes saben, ¿y cómo saber qué le voy a agregar, qué le voy a quitar? Eso requiere mucha práctica, mucha práctica. Bien, y vamos a ver el último de los métodos. La clase pasada hablamos un poquito para el mónico, ¿no? El método de los divisores binómicos consiste en hallar raíces que van a generar factores. Pero ¿cómo hallamos las raíces? Bueno, el teorema indica lo siguiente. Ahora vamos a considerar un polinomio que no es mónico. La vez pasada vimos que era mónico. Y cuando era mónico, los divisores de a sub 0 eran las posibles raíces enteras de este polinomio. ¿Ya? Como este no es mónico, entonces ahora las raíces podrían ser racionales. ¿Y dónde podemos encontrar esas posibles raíces racionales? Bueno, son los divisores de a sub 0 entre los divisores de a sub n. A ellos les vamos a colocar tanto con signo positivo como con signo negativo. Entonces, todas las combinaciones de los divisores de a sub 0 entre los divisores de a sub n me van a generar las posibles raíces racionales. Entonces, nosotros podemos buscar esas raíces, que podrían ser racionales o enteras también, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hay algunas estrategias que podemos usar. Si queremos hallar raíces, por lo tanto, eso me generaría factores, entonces debemos evaluar en las posibles raíces. Pero si queremos aprovechar el tiempo y el espacio también, no solamente nos convendría reemplazar en el polinomio y calcular todo el resultado hasta que nos dé 0, ¿no? Normalmente esto se complementa con el método de Ruffini. Entonces, en el valor donde normalmente igualamos a 0 y lo colocamos en el método de Ruffini, ahí vamos a colocar nuestra raíz. Cuando probemos los divisores, si encontramos que el resto es 0, entonces ya encontramos la raíz, ¿no? Y este es el que habíamos mencionado la semana pasada. Si p de x es mónico, entonces las posibles raíces enteras de p de x son los divisores de a sub 0, tanto positivos como
negativos. ¿Ya? Entonces, segundito se fue. ¿Ya? Entonces, ese es el criterio de los divisores binómicos. En realidad, lo que me indica es cómo puedo encontrar las posibles raíces del polinomio. Raíces racionales, ¿no? Racionales. ¿Podrían ser enteras? Sí, podrían ser enteras. Recuerden que los enteros están incluidos en los racionales. Bien, ahora sí, veamos un ejemplo. Nos piden factorizar este polinomio. Bueno, y aquí también les damos algunas recomendaciones. De todos los métodos que hemos visto, el método de factor común por agrupación de términos no distingue entre el grado, ¿no? Pero todos los demás sí tienen una estructura. Aspa doble, exponente par, aspa exponente para las variables par, ¿no? Aspa doble especial, grado 4, o sea que aquí no le podríamos aplicar grado 4. No es grado 4, es grado 5, ¿no? Si fuese grado 3, sí podría ser porque le agregamos 0x a la cuarta y lo transformamos, ¿no? Pero grado 5 ya no se puede. Entonces, polinomios de grado 5, 6, 7, 8, que no tengan forma de alguno de los métodos que hemos descrito, entonces lo más probable es que tengamos que aplicar divisores binómicos. Entonces, así podemos saber cuándo se aplica. Ahora, se recomienda cuando el término independiente y el coeficiente principal tienen pocos divisores, porque si hay muchos, hay mucho donde buscar, ¿no? Sin embargo, si lo complementamos con Ruffini, esto se puede hacer un poquito más rápido. Miren, aquí tenemos los coeficientes del polinomio que está completo y ordenado en forma decreciente, y vamos a buscar entre los divisores de 48 las posibles raíces de este polinomio, ¿no? Ahora, empezamos con el 1 porque también les mencionaba la semana pasada, 1 y menos 1 tenemos que descartarlo, ¿no? Habíamos dicho que el 1 se puede descartar fácilmente si la suma de coeficientes me da 0, ¿no? Y eso lo podemos verificar aquí. A ver. Yo tengo 1 más 2, 3, menos 15, menos 12, menos 8, menos 20, más 68, 48, menos 48 da 0. Así que 1 es una raíz. Procedemos con Ruffini entonces, porque así ese polinomio de grado 5 se va a escribir como x menos 1 por un cociente de grado 4. Y eso nos conviene, ¿no? Entonces bajamos el 1 por 1, serían 2, más 1, 3, por 1, 3 menos 15 sería menos 12, por 1, menos 12 y menos 8 sería menos 20, por 1, menos 20 y 68 sería 48, 48 por 1 es 48, menos 48, eso vale 0, ¿no? Ahora, la idea es que si encontramos una raíz, que ya lo hemos encontrado, porque como vemos el resto nos sale 0, entonces esa podría repetirse, ¿no? Entonces rápidamente verificamos. A ver, tengo 1 más 3 serían 4, menos 12 serían menos 8, menos 20, menos 28, más 48 no me da 0. Por lo tanto, 1 ya no es raíz. Entonces tengo que seguir buscando en otros divisores de 48. Ahora, sigo buscando en divisores de 48 porque acá sigue siendo 48, ¿no? Pero si aquí hubiera variado, entonces ya se disminuye la cantidad, ¿no? A ver, probemos entonces, por ejemplo, con el 2. Entonces baja el 1, por 2, 2, sumamos 5, por 2, 10, sumamos menos 2, por 2, menos 4, y menos 20 sería menos 24, y por 2 sería menos 48, cuya suma es 0. Entonces, el 2 es una raíz. Y si se dan cuenta, ahora en el siguiente polinomio ya bajó el valor, ya no es de 48, ahora es 24. Entonces tendríamos que buscar entre los divisores de 24. Podemos seguir, bueno, y la recomendación es que sigan probando con el 2 hasta que ya no salga. A ver, aquí sería 1. 1 por 2, 2, y 5, 7 por 2, 14, menos 2, 12, por 2, 24, y sí funciona, ¿no? Con el 2, ¿no? Nosotros vamos a probar con otro valor para que vean que también podemos ver en los negativos, ¿no? Recuerden que no solamente dice divisores positivos, sino negativos también, ¿no? Bajamos 1, menos 3 aquí, serían 2, menos 6 el producto, la suma menos 8, y menos 8 por menos 3 es 24, y me da 0. Entonces, podemos parar aquí o podemos seguir, ¿no? Podemos seguir. ¿Por qué podemos parar aquí? Porque este es de grado 2 ya, ¿no? Entonces sería x al cuadrado más 2x menos 8. Le podemos aplicar aspa simple.
Pero podríamos continuar si queremos con los divisores binómicos. Ahora, como les comentaba, lo ideal es que si ustedes encuentran una raíz, la usen hasta que ya no les sirva. ¿Ya? En este caso hemos incorporado el caso del -3 para ver también otra raíz, ¿no? Pero sabemos que 2 es otra raíz. Entonces, si x cuadrado más 2x menos 8 lo factorizamos, nos quedaría x más 2, x menos 2 por x más 4, ¿no? Ahora, ¿de dónde salen estos factores? Teorema del factor. Si esta es una raíz, x menos la raíz es un factor. Esta es otra raíz, x menos esa raíz es otro factor, ¿no? Si esta es otra raíz, x menos menos 3 sería x más 3, ese es un factor. Y el otro factor que me queda está por aquí, ¿no? Que como ven lo factorizamos por el aspa simple y me está quedando otro factor x menos 2 que por el x menos 2 que ya tenía sería x menos 2 al cuadrado, ¿no? Y listo, miren, hemos descompuesto ese polinomio de quinto grado como producto de factores lineales todavía, ¿no? No en todos los casos se puede, pero sí, sí es posible, como en este caso estamos viendo, que al final todos nuestros factores primos sean lineales, ¿no? Bien, y antes de irnos, a ver, hay un par de detallitos que quiero precisar. A ver, número de factores primos, ¿cuántos es? 1, 2, 3, muy bien, 4. Ya, hay una formulita que les comentaba, número de factores o también factores algebraicos. Ya, hay una formulita que ustedes de repente la conocen de los números enteros, ¿no? Si yo puedo descomponer como producto de números primos, entonces a cada exponente del número primo le voy a sumar 1. 1 más 1. Para este factor también sería 1 más 1. Para este otro también sería 1 más 1. Y para este sería 2, ¿no? 2 más 1. Entonces, esa es la fórmula para hallar divisores, pero nosotros dijimos que las constantes no eran divisores, no eran factores, eran divisores nada más. ¿Factores y divisores son iguales? No. En los polinomios no. Los factores los consideramos de grado mayor o igual a 1. Ese es el motivo por que le vamos a quitar aquí 1. Entonces, ¿cuántos factores algebraicos tendría? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, 24, menos 1 sería 23. ¿Cuántos factores o factores algebraicos tiene? 23. Si me preguntan cuáles son esos factores, a ver, vamos a encontrarlos. Primero de uno en uno, va 1, 2, 3 y 4 factores algebraicos. Ahora de 2 en 2. Puede ser el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con el 2, ¿no? Bueno, x menos 1 con x menos 2, x3 con x4, x3 con x menos 2, x4 con x menos 2 y también el x menos 2 al cuadrado sería otro factor. ¿Cuántos contamos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Luego de 3 en 3. Y así iría mi cuenta hasta llegar a tener los 23. ¿Por qué le restamos 1? Porque un divisor universal de polinomios y números es el 1. ¿Pero el 1 es un factor? No, porque el 1 no tiene grado 1. El 1 no es factor, por eso es que le quitamos aquí 1. Entonces el número de factores algebraicos será como exponente le sumo 1, exponente le sumo 1, exponente le sumo 1, exponente le sumo 1 y a todos sus productos le resto 1. Entonces de esa manera hallo el número de factores algebraicos. Ojo porque hay preguntas creo que en la parte de la evaluación o en la parte de los ejercicios, me parece, donde tenemos justamente este tema de factores algebraicos. ¿Correcto? Muy bien. A ver. Ahora vamos a ver el MCD y el MCM. Aquí tenemos, vamos directo al ejemplo, ¿no? El máximo común divisor viene a ser el divisor de mayor grado posible que divida a ambos polinomios. O sea, es un divisor común y además es el de mayor grado posible. Entonces, si vemos nuestros polinomios p de x y q de x del ejemplo, vamos a ver que divisor común sería el x más 1, pero también el x más 1 al cuadrado. Ambos son divisores. ¿Cuál es el de mayor grado?
pues x más 1 al cuadrado. Entonces, ese sería el máximo común divisor. Ahora, esta es una opción para hallar ese máximo común divisor, pero existe una regla práctica que luego vamos a explicar. Bien, entonces tenemos aquí el mínimo común múltiplo. Como dice su nombre, es el mínimo común múltiplo. Es un múltiplo común, es el mínimo, digámoslo así, ¿no? ¿Pero a qué se refiere con mínimo? El de menor grado posible. Entonces, ¿cómo hallamos los múltiplos? Los múltiplos de un número se hallan multiplicando por otros números. ¿Cómo hallaremos múltiplos de los polinomios? Multiplicando por otros polinomios. Entonces, la idea es encontrar un polinomio común que sea el de menor grado posible. Por ejemplo, si nuestros polinomios son x más 2, x por x más 1 y x más 1 al cuadrado, entonces un múltiplo de p de x podría ser x más 2 por x más 1 por x más 1. ¿No? Y solamente lo estoy multiplicando por un polinomio de primer grado. Así que sería el menor múltiplo posible, uno de los de menor grado posible, ¿no? Porque yo lo puedo multiplicar por x más 2 también, o por x menos 3, o por x más 5, ¿no? Pero ¿por qué elijo x más 1? Porque q de x tiene x más 1, ¿no? Ahora, si a q de x yo lo multiplico por x más 2, estaría multiplicando por un polinomio de grado 1 también. Entonces sería el menor posible, el de menor grado posible, uno de los de menor grado posible. ¿Pero por qué x más 2? Porque p de x tiene x más 2. Entonces, al multiplicar p de x por x más 1 y q de x por x más 2, estamos obteniendo el mismo polinomio. Ese polinomio entonces sería un múltiplo común a p y q. Y es el de menor grado posible porque a ambos le he multiplicado solamente por un polinomio de grado 1. Si hubiera multiplicado por grado 2, 3, 4, ya no tengo la garantía de que sea el menor, ¿no? Entonces, ese polinomio que hemos encontrado, ese sería el mínimo común. Algo complejo, sí, para hallarlo de esta manera, pero tenemos también una regla práctica. Entonces, nos vamos a centrar ahora en la regla práctica. Atentos. Bien, esta regla práctica sirve para dos o más polinomios. ¿Ya? Por eso la regla no dice factorice los dos polinomios, dice factorice los polinomios, nada más, ¿no? Entonces, aquí solamente a modo de lo que hemos trabajado anteriormente, estamos colocando dos polinomios. Pero repito, eso funciona para todos, ¿no? Para 3, para 4, para 5. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer en ambos casos es factorizar los polinomios en el conjunto K de X, donde nos indica, ¿no? Por eso dice, por ejemplo, ¿no? Hay el máximo común divisor de P y Q en R de X. ¿Ya? Entonces factorizamos en R de X, ¿correcto? Eso va para ambos casos. Si quiero hallar MCD o MCM. ¿Ya? Factorizamos los polinomios completamente hasta llegar factores primos. Ahora, si yo quiero hallar el máximo común divisor, lo que voy a hacer es multiplicar los factores primos comunes, pero como se pueden repetir y tener diferentes exponentes, vamos a considerar el exponente menor. ¿Ya? Entonces, multiplicamos los factores primos comunes, cada uno de ellos debe estar elevado a su menor exponente. En cambio, en el mínimo común múltiplo, los factores primos comunes deben estar elevados a su mayor exponente. Pero no solamente vamos a considerar el producto de ellos, sino que también vamos a multiplicar por los no comunes. Y también esos no comunes van a estar elevados a su mayor exponente. ¿Ya? Esta es la regla práctica que sirve para hallar MCD y MCM. Primero factorizamos MCD, factores primos elevados a su menor exponente, factores primos comunes, ¿no? En el MCM, los factores primos comunes elevados a su mayor exponente, pero también los factores no comunes también se van a multiplicar elevados a su mayor exponente. Bien, entonces, chicos, veamos un ejemplito. ¿Cómo hallamos el máximo común divisor y mínimo común múltiplo de esos polinomios? Factorizando. A ver, ¿quién sería P de X? Bueno, P de X lo podemos factorizar con divisores binómicos, ¿no? Divisores de 6, 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3. ¿Cómo nos queda? X menos 3 por X más 1 por X más 2. Ya está factorizado. Ahí lo tenemos, ¿no? Lo mismo hacemos con Q de X. Factorizamos completamente. ¿Cómo podemos hacerlo? Divisores binómicos. Pero hay que tener en cuenta que como ya tenemos algunos
algunas raíces arriba, entonces podemos empezar probando con ellas. Por ejemplo, ¿será una raíz menos 1? Entonces, a ver, aquí tenemos 1 y 1, 2, ¿no? Coeficientes, suma de coeficientes de términos de lugar par. Menos 4 y 2, 6. Ajá, 2 también, ¿no? Menos 4 y 6, 2, ¿no? 2 y 2 en ambos casos. Entonces quiere decir que menos 1 también es raíz, por lo tanto un factor sería x más 1. Y con eso puedo aplicar Ruffini y listo, ¿no? Entonces, a ver, ya tenemos aquí factorizado completamente q de x. ¿Quién es el MCD? El MCD sería el producto de los factores primos comunes. Estos dos son factores primos comunes. Ambos tienen el mismo exponente, así que no hay que elegir entre el mayor. Va a ser simplemente x menos 3, x más 1. Ahora, si queremos identificar los factores primos no comunes, ellos serían x más 2 y x menos 2. Ahora sí, MCD, factores primos comunes elevados a su mayor exponente, a su menor exponente sería x menos 3 por x más 1. El MCD, factores primos comunes elevados a su mayor exponente, allá es el mismo, así que queda igual. Pero a eso también tengo que multiplicarlo por los no comunes, o sea, por x más 2 y por x menos 2. Y listo, ya tengo el MCD de P y Q y el MCM de P y Q. Entonces, si queremos hallar los dos, hallamos los factores primos comunes y los no comunes. En el caso del MCD, consideramos factores primos comunes elevados a su menor exponente, y en el caso del MCM, todos los factores que consideramos están elevados a su mayor exponente. Miss, una pregunta. Adelante. Acá también se consideraría lo que es el coeficiente, ¿cierto? O, por ejemplo, el 2 que poníamos, ya que creo que la propiedad que es MCD por MCM es la multiplicación de ambos, tendría que garantizar que sí o sí debe estar el factor o el Correcto. coeficiente, ¿cierto? Ajá, el coeficiente se considera, pero en el MCM, ahí se considera. En el MCD, no, salvo que sea, como lo habíamos mencionado hace un rato, ¿no? Salvo que el factor sea así, ¿no? Salvo que sea así, ¿no? Ahí sí, en Z de X, ¿no? Pero si estamos trabajando en QRC, el MCD siempre va a ser mónico. Quien va a absorber los coeficientes que nos quedan, el MCM. Ahí sí lo consideramos, ¿ya? En el MCM. Buena la Profesora, pregunta. una consulta, o Adelante. sea, con respecto, o sea, si ambos polinomios P de X y Q de X tuvieran entre sus factores un 2 multiplicando a esos tres factores, ¿también se Ujú. considerarían en el MCD? No, como repito, ¿no? En el MCD, en Z de X se puede considerar, pero en QRC, que son la mayoría de los conjuntos que trabajamos, no se considera, ¿no? Es más, en los enteros incluso puede ser, uno tiene 2, otro tiene 4 de coeficiente, se halla el máximo común divisor de ellos, ¿no? Entre 2 y 4. Pero eso es en Z de X. En cambio, en QRC, no. Así tengan los dos su factor 2, no, siempre va a ser mónico, ¿ya? Entonces, como aquí no dice Z de X, ahí sí podría ser, ¿no? Pero, repito, a ver, en Q de X, en R de X y en Z de X, aquí el MCD siempre va a ser mónico. Entonces, quien asume esos factores va a ser el MCM. Porque sí, efectivamente, la propiedad que mencionan es correcta, sí se aplica también acá. Justamente es una de las propiedades que trabajamos en el MCD y el MCM. Ahí está, miren, esa es la propiedad que estaba mencionando, ¿cierto? Entonces, si multiplicamos el MCD de dos polinomios por el MCM de los mismos dos polinomios, el producto es el producto de los polinomios. Entonces, sí, vale esa propiedad, entre otras muchas, pero el detalle está que como son polinomios, no es tan conveniente aplicar las otras propiedades, ¿no? Esta sí es muy útil porque, bueno, vamos a factorizar, simplificar para hallar algunos datos. Pero las otras propiedades que se cumplen para el máximo común divisor, mínimo común múltiplo en los enteros, también se pueden cumplir, pero no son tan útiles
al momento de aplicar los problemas, ¿no? Bien, entonces vamos a ver cómo se aplica esta última propiedad. Aquí tenemos como dato que el producto es, el producto de P por Q lo tenemos y tenemos el MCD de estos dos polinomios. Entonces nos pide hallar el número de factores del MCM. O sea, en otras palabras, hay que hallar el MCM, ¿no? ¿Cómo hallamos el MCM? Como tengo todos estos datos, miren, tengo aquí, tengo P de X, ese es dato. El MCD también es dato. Entonces, para hallar el MCM, tendría que mandar este a dividir, ¿no? Y me conviene entonces factorizar. P por Q lo factorizo. X cuadrado más X menos 2, eso sería X más 2 por X menos 1, está elevado a la quinta cada factor. Este ya está. Este de aquí sería X más 4 por X menos 3, ahí está, ¿no? Y ya está completamente factorizado. Bueno, lo único que podríamos hacer es agrupar estos dos, ¿no? Que sería un X menos 3 al cubo. Ahora sí, listo. El MCD también lo vamos a factorizar. Aquí ya estamos aplicando la propiedad, pero ese X menos 5 lo tendríamos que factorizar. Entonces, eso quiere decir que alguno de estos factores tendría que ser factor de este polinomio, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, eso nos puede servir para ver posibles raíces. Podría ser menos 2, 1, 3 o menos 4. Y con divisores binómicos podríamos factorizar el MCD. Nos queda de esta manera el MCD, ¿no? Bien, entonces, como tenemos esta igualdad, podremos ir simplificando, ¿no? Acá si yo simplifico, este es X más 2 a la quinta, con X más 2 al cuadrado, todavía me quedaría X más 2 al cubo, ¿no? Por aquí tengo X menos 1 a la quinta, X menos 1 al cuadrado, todavía me queda X menos 1 al cubo. X menos 3 al cubo, X menos 3, me queda todavía 2, ¿no? 2 por ahí. Entonces, ahí tenemos que el MCM, por la izquierda ya no me quedó nada, por la derecha me está quedando X más 2 al cubo, por X menos 1 al cubo, y por X menos 3 al cuadrado, y finalmente el X más 4 que al final no se eliminó con ninguno, ¿no? Eso sería el MCM. El número de factores, hace un rato le mencionaba cómo hallar el número de factores, ¿no? Le sumo 1, le sumo 1, le sumo 1, le sumo 1, ¿no? Los multiplico y al resultado le quito 1. Entonces tendríamos 4 por 4, 16, por 3, 48, por 2, 96, menos 1, 95. Ese sería el número de factores del mínimo común múltiplo. Entonces, la propiedad pues, nos ayuda pues, a calcular esos valores. Ojo, hace un rato mencioné que el MCD en QRC es mónico, ¿ya? El mínimo común múltiplo no necesariamente va a ser mónico. Aquí, como todos son mónicos, me sale mónico, ¿ya? Pero el mínimo común múltiplo puede ser un polinomio que no sea mónico. Bien, chicos, entonces, Una consulta, adelante. en el segundo punto, ¿cómo factorizó el MCD? ¿Con qué método? Con divisores binómicos y Ruffini, ¿no? Entonces, a ver, tenemos 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces, lo que tratamos de hacer es buscar entre las posibles raíces. Aquí una raíz sería menos 2, aquí 1, 3 y menos 4. Entonces, estas ya me dan una pauta, ¿no? ¿Quiénes serían las posibles raíces enteras de este polinomio? Los divisores de 12. ¿Todos ellos son divisores de 12? Sí. Entonces, vamos a probar cuál de ellos funciona. El primero que descartamos nosotros es el 1, ¿no es cierto? Bajamos 1. Por aquí tendríamos menos 4. 12 por aquí, 12 y 0, ¿no? Y ya probamos con el 1. Y recuerden que habíamos mencionado que si funciona con un valor hay que explotarlo hasta que ya no salga. Aquí sería 1, 1 menos 8, menos 8, menos 12, menos 12 y 0. Pero aquí el 1 ya no va a funcionar porque la suma de coeficientes ya no me da 0, ¿no? Entonces vamos a probar con otra de las raíces. Ya usé el 1, ahora voy a usar el menos 2. A ver, entonces aquí sería 1, menos 2, menos 1, 2, menos 6, 12 y 0, ¿no? Y ahí obtuve otra raíz que es el x menos 2. Y me quedaría por aquí x cuadrado, x menos menos 2, ¿no? X cuadrado menos x menos 6, que por aspa simple me da x más 2 por x menos 3.
¿ya? De ahí sale la factorización del MCD. Una Gracias, pregunta. profesora. Sí, adelante, por ahí hay otra consulta. Entonces, prácticamente para hacer el método de Ruffini, creo, donde hizo la factorización, ¿se tiene que buscar variables o mismo ejercicio lo da? Miren, aquí como tenemos dos polinomios que factorizar y ellos deberían tener algunos factores comunes, hay que ayudarnos, ¿no? El método de Ruffini se utiliza con los divisores del término independiente si el polinomio es mnemónico, o sea, aquí divisores de menos 12. Si yo no sé nada más y tengo todo ese polinomio y quiero factorizar, tendría que buscar los divisores de 12, ¿no? ¿Quiénes son? 1, 2, 3, 4, 6, 12, ¿no? Pero también con los negativos. Y esos son los valores que yo voy a colocar aquí. Ahora, en este caso, es diferente porque como tengo dos polinomios y ya sé las raíces de uno, entonces alguna de ellas debería ser raíz del otro, ¿no? Porque se tienen que simplificar. Entonces, por ese lado me ayuda, ¿no? Ya conozco las raíces de uno, ya voy a ver si esas también son raíces del otro. ¿Ya? Pero en realidad el método de Ruffini complementa a divisores binómicos y se utiliza así, ¿no? Con los divisores del término independiente. Bien, chicos, no nos va a Gracias, Miss. alcanzar para los ejercicios, así que vamos a apurar un poquito, ¿ya? A ver, entonces vamos ahora a ver la parte de los ejercicios. Necesito que estén atentos porque, como les repito, ya nos está ganando el tiempo, entonces vamos a hacer los detalles, pero rápido, ¿ya? Listo, vamos entonces con los ejercicios de clase. A ver, ejercicio número 1. Dice, en una tienda de celulares se encuentran trabajando R-4 vendedores y T+2 vigilantes, siendo R y T el número de factores y el número de factores primos en Z de XY, respectivamente del polinomio P de XY. Determine cuántos trabajadores hay en la tienda de celulares. Entonces, R es el número de factores, ya sabemos que hay una formulita con los exponentes luego de factorizar. Y T es el número de factores primos que se pueden contar en la base, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es factorizar este polinomio. Ahora, polinomio de quinto grado no tiene la forma, aunque tiene 2, 4, 6 términos, no tiene la forma del aspa doble, ¿no? Entonces, hay que agrupar. Ahora, la agrupación en este caso, yo particularmente yo la consideré de esta manera, ¿no? Porque como vi que aquí había 7 y aquí 7, estos los voy a agrupar, ¿no? Aquí veía 8 y por aquí 8, también estos los voy a agrupar. Y quizá la quinta no me queda con quién agrupar más que con este, ¿no? Entonces, por afinidad de los coeficientes es que se forman los grupos en este caso, ¿no? Por lo menos yo lo trabajé así, ¿no? De repente alguno de ustedes ve algo diferente y los agrupa de manera diferente, también es posible, ¿no? También es posible que no se agrupen de manera igual. En cambio, aquí, factor común por agrupación de términos, y aquí vamos a tomar el factor común para cada uno de estos grupos. Por ejemplo, en el caso de x a la quinta menos x cuadrado por y cubo, aquí el factor común sería x cuadrado. Y si factorizo el x cuadrado, me va a quedar x al cubo por aquí y menos y cubo por aquí, ¿no? Menos y cubo. Ahora, en el caso del 7x a la cuarta y el menos 7x y a la cuarta, en común está el 7, el x y el y. Eso es lo que factorizamos. Entonces, si aquí yo factorizo 7x y y, me queda x al cubo. Aquí factorizo 7xy, me queda el menos y y al cubo. Finalmente, si yo tomo estos dos de aquí, factorizo menos 8x. No, aquí no funciona el x. Y al cuadrado, ¿no? Que es lo que tiene en común con este. Menos 8y cuadrado. Aquí me va a quedar x al cubo. Y por aquí
Factorizo el 8, factorizo el menos, me queda menos. Y a la quinta entre y cuadrado me quedaría y cubo. Y justamente estoy obteniendo lo que quiero, ¿no? Que aquí ya hay 3 factores que son comunes en todos los grupos, así que esos los vamos a factorizar. X cubo menos y cubo, se repite, lo extraigo. ¿Qué me queda? X cuadrado, 7xy y menos 8y cuadrado. Aquí le voy a aplicar un aspa simple. Entonces, ahora vamos al detallito por aquí, ¿ya? Recuerden, aspa simple xx, y, pero como es 8, me conviene 8 y menos 1. 8xy menos xy, ahí está 7xy. Entonces aquí está el primer factor, x más 8y, y el segundo factor que sería x menos y. ¿De dónde sale toda esta expresión que está en rojito? Bueno, eso es porque esto es una diferencia de cubos. Recordemos que en la diferencia de cubos colocamos las bases en diferencia, el primero al cuadrado, si aquí es menos, aquí va más, el producto de los dos y el segundo al cuadrado finalmente, ¿no? ¿Vemos factores que se repiten? Sí. Aquí tenemos el x menos y que se repite con este de aquí, los vamos a agrupar y los demás ya no se repiten. Ahora la pregunta es, ¿y se podrá factorizar más este polinomio? A ver, recordemos que estamos factorizando en z de xy y este es de segundo grado. ¿Aplica lo que les comentaba hace un rato? Sí. Aquí nosotros podemos tratar de factorizar con aspa simple todas las combinaciones posibles. Si no se puede, entonces ya no se puede factorizar. Y aquí las combinaciones posibles, ¿cuáles serían? XX, y o menos y, pero en cualquiera de los casos no concuerda con el término central. Si fuese menos menos, tampoco concuerda. Por lo tanto, ese polinomio no se puede factorizar más. Ahí nomás queda. Es primo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son mis factores primos? X menos y, x cuadrado más xy más y cuadrado y x más 8y. Ya, ese es mi polinomio. Ya está completamente factorizado. Ahora, vamos a hallar los valores de R y T, ¿no? Vamos a hallar los valores de R y T. T ya lo tenemos. T era el número de factores primos. Entonces, ¿cuánto vale T? 1, 2 y 3, ¿no? Y para hallar R, bueno, aquí le vamos a sumar 1. Aquí este exponente es 1, le sumamos 1 también. Este exponente que es 1, también le sumamos 1 y listo. Y multiplicamos esos valores y restamos, ¿no es cierto? A ver, entonces aquí sería 2 más 1 por 1 más 1 por 1 más 1 y todo eso le restamos 1. Esto es 3 por 2 sería 12. Menos 1 vale 11. Por lo tanto, R vale 11, ¿no? R vale 11. Entonces, R menos 4 sería 7. Y T más 2 sería 5. Entonces, ¿cuántas personas hay trabajando? 7 vendedores y 5 vigilantes. O sea, en total hay 12 personas trabajando. 12 trabajadores. Ya, respuesta alternativa I. Bien, chicos, les dejo unos segunditos para que tomen la captura y nos vamos con el siguiente. Ya. A ver. 2. Nos piden determinar la suma de los factores primos lineales de este polinomio. Entonces, si ustedes lo ubican, este tiene la forma del aspa simple, ¿no? Este tiene la forma del aspa simple. Entonces, bueno, vamos a ver si funciona con el aspa simple. Y aquí también tenemos otro método que es adición y sustracción. ¿Por qué? A ver. Aunque yo prefiero aspa simple, miren. Vamos a hacerlo rapidito, ¿ya? Para verificar. 1, 1, menos 1, menos 1. Menos 4x a la cuarta, menos 4 a la cuarta, menos a la cuarta, menos 5 a la cuarta. Ahí está, ¿no? Ya, pero si lo hacemos kitipón también funciona. ¿Por qué? Porque eso tiene raíz cuadrada. La raíz cuadrada sería 2 a la cuarta, ¿no? 2 a la cuarta. Y acá 1. Y el doble producto de 2 a la cuarta sería 4 a la cuarta. Por eso es que le sumamos, le restamos. Agrupamos convenientemente. A ver, agrupamos. ¿Quiénes vamos a agrupar aquí? 4
a la 8 menos 4 a la cuarta, 1. Y nos quedaría por aquí menos 5 a la cuarta más 4 a la cuarta, que es menos a la cuarta. Bien, este trío me da pues 2a a la cuarta menos 1. Todo eso elevado al cuadrado. Y por aquí me daría el cuadrado de a cuadrado. Este es quita y pon. Le aplico diferencia de cuadrados. A ver, la base sería esta de aquí. 2 a la cuarta menos 1. Aquí la otra base es a cuadrado. Entonces sería 2 a cuadrado menos 1 más a cuadrado. Y el otro sería menos a cuadrado, ¿no? Más a cuadrado y menos a cuadrado, ya organizándolo, tenemos esta expresión. ¿Se puede factorizar más? Sí, probablemente. Aquí un aspa simple, a ver, sería 2 al cuadrado, ¿no? Por a cuadrado. Y aquí sería más, menos y más, ¿no? Menos y más, 2 al cuadrado, no, más y menos, ¿no? Más y menos. Ahí está, ¿no? Entonces en este aspa tendríamos efectivamente 2 al cuadrado negativo más a cuadrado me da menos a cuadrado. Factores, 2 a cuadrado más 1 y a cuadrado menos 1. Por el otro lado tenemos 2 a la cuarta más a cuadrado menos 1, aspa simple, también se puede, ¿no? Sería 2 a cuadrado menos 1, 1. En aspa tenemos aquí menos a cuadrado más 2 a cuadrado, efectivamente es a cuadrado, ¿no? Factores, 2 a cuadrado menos 1 y a cuadrado más 1. A cuadrado más 1. Bien, entonces nuestros factores quedarían de esta manera, pero hay dos factores que todavía se pueden factorizar porque están en RDA. ¿Quiénes serían esos dos factores? El a cuadrado menos 1, que es a más 1 por a menos 1, y 2a cuadrado menos 1, que sería raíz de 2a más 1 por raíz de 2a menos 1. Ojo, esto es porque estamos trabajando en R de X, ¿ya? En R de X. Bien, entonces lo que nos pide el problema es determine la suma de los factores primos lineales. ¿Quiénes serían los factores primos lineales de ese polinomio? Entonces, si observamos por ahí, tenemos que los factores primos lineales son estos que están aquí, ¿no? Estos cuatro, que justamente están juntitos, ¿no? Si los sumamos a 2a raíz cuadrada de 2a más raíz cuadrada de a, serían 2 veces raíz cuadrada de a, más 1 menos 1, más 1 menos 1, se eliminan, así que me va a quedar 2a más 2 raíz cuadrada de 2 por a. Si factorizamos, el 2a nos queda 1 más raíz cuadrada de 2, y eso es la alternativa A. Alternativa A. Entonces, como pueden observar, no hay un solo método. Aquí estamos viendo que hay otra forma de factorizar también, ¿no? Bien, vamos con el siguiente ejercicio. A ver, dice la suma de coeficientes de los factores primos obtenidos al factorizar P de XY en Z de XY representa las longitudes en centímetros de la base de una caja de forma de un paralelepípedo rectangular recto. Ya está. Bien, entonces dice rectangular recto. Hay el volumen de la caja, sabiendo que la altura es la diferencia de las dimensiones de su base. Bien, calculemos entonces. A ver, vamos a factorizar en este caso usando el método del aspa doble. Esto porque tiene dos variables y también por la forma que tiene, ¿no? 6 términos, los 3 primeros términos me dan un aspa simple, entonces todo apunta a que sí tiene la forma para aplicarle el aspa doble. Entonces, la regla dice que empecemos por aquí, ¿no? Los 3 primeros términos. 2x cuadrado es 4x por 3x. Menos 5y cuadrado lo puedo escribir como menos y por 5y.
Si multiplicamos en aspa, aquí tendríamos 20xy menos 3xy, que serían 17xy. Si aprovecho la factorización del tercer término y tomo el 2, me convendría 2 y 1. De manera que aquí tengo menos y, y acá 10y, en total sería menos 9y, ¿no? 9y. 10 menos 1, 9y. Y si vemos el aspa más grande, tendríamos por aquí 4x más 6x, y eso nos da 10. Como todo se verifica, entonces nuestros factores serían 4x menos y más 2 y 3x más 5y más 1. Recuerden que los factores se escogen de manera horizontal. Muy bien, a ver, dice que la suma de los coeficientes de los factores primos representan las dimensiones de la base de la caja. Entonces, esta de aquí, su suma de coeficientes sería 4 menos 1, 3, más 2, 5. Ahí tendríamos 3 más 5, 8 y 1, 9. O sea que en la base tenemos 9 y 5, ¿no? 9 y 5. Y nos dice que la altura es la diferencia de las dimensiones de su base, o sea, sería 4 la altura, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de ese paralelepípedo? Sería 5 y 9 en la base y 4 de altura. Si multiplicamos los 3 tenemos el volumen, por lo tanto sería 5 por 9, 45, y por 4 serían 180. Como estamos hablando en centímetros, ese volumen se da en centímetros cúbicos. Respuesta alternativa B. Respuesta alternativa B. Bien, entonces aquí vemos una aplicación del aspa doble, ¿no? Del aspa doble. A ver, siguiente. Dice, si las edades de Alejandro y de su único hijo están representados por los factores primos en z de x de la expresión polinómica p de x, donde x pertenece a los enteros y x mayor que 1, determine la edad actual de Alejandro sabiendo que se hizo padre a los 26 años. Quiere decir que si yo encuentro los factores primos, ellos serían las edades. Y si los resto me tienen que dar 26, porque la edad de Alejandro actual menos la edad de su hijo viene a ser justamente el número de años de diferencia de edades, que es un valor constante, ¿no? Puede pasar un año, sigue llevándole 26 años a su hijo, ¿no? Ahora, ¿qué método vamos a aplicar? Por la forma un aspa doble especial. Entonces, comenzamos por los extremos. 3x a la cuarta es 3x cuadrado por x cuadrado, no hay más. En el caso del 30 sí hay varias posibilidades, entonces tenemos que ir probando. Podría ser 2 por 15, 6 por 5 o 5 por 6. Yo voy a considerar en este caso 5 y 6 para ver en el aspa, ¿no? Tendría 18x cuadrado, 5x cuadrado, que si bien es cierto me da 23m cuadrado, x cuadrado, perdón, x cuadrado. Ay, un lapsus, chicos, ahí. Y lo que yo tengo es 21 x cuadrado, entonces me estoy pasando, tengo que restarle 2x cuadrado. Le resto 2x cuadrado. Entonces, eso 2x cuadrado, les había mencionado hace un rato que lo podemos poner aquí, mientras empezamos a buscar que se forme un aspa simple. Entonces, ese menos 2x cuadrado es x por menos 2x. A ver, veamos si funciona. Aquí sería menos 6x al cubo, más x al cubo, menos 5x al cubo. Es correcto. Aquí sería 6x menos 10x, que sería menos 4x. Entonces, los factores que me están quedando serían 3x cuadrado más x más 5 y x cuadrado menos 2x más 6. ¿Ya? Ya no se pueden factorizar más. En z de x no se pueden factorizar más. ¿Por qué? A ver, intenten por aspa simple, van a ver que no sale ninguno de los dos. O prueben con el discriminante, van a ver que no tiene raíz cuadrada exacta, por lo tanto, no tiene raíces enteras. ¿Ya? Entonces, yo puedo considerar que la edad de Alejandro es la primera, ¿no? El primer factor, y la edad de su hijo el segundo factor. Vamos a ver si funciona, ¿no? Entonces, restamos, nos tendría que dar 26. Aquí le hemos colocado valor absoluto porque no sabemos en realidad cuál es el orden, pero vamos a ver que efectivamente ese orden es el correcto. Nos queda 2x cuadrado más 3x menos 1. Tendríamos dos posibilidades, ¿no? Esto puede ser 26 o menos 26. Si fuera el primer caso, tendríamos que 2x cuadrado más 3x menos 27 va a 0. Y en el segundo caso tendríamos 2x cuadrado más 3x
más 25 igual a 0, ¿no? Entonces, en el segundo caso, analizando el discriminante que es menor que 0, x no toma valores reales. Recordemos que x dice que es entero, ¿no? Entonces, ahí no toma valores reales. Bien, entonces resolvemos la primera. Sería un aspa simple, 2x más 9 por x menos 3. Eso lo podemos validar rápidamente. A ver, 9x menos 6x, efectivamente eso es 3x. Y ya que el x es entero y mayor que 1, entonces el valor tendría que ser 3, ¿no? El valor sería, porque aquí sería, si igualamos a 0, menos 9 medios, acá sale 3, pero menos 9 medios no cumple esta condición. Por lo tanto, x vale 3. Ahora, me piden, ¿no? ¿Cuál es la edad actual de Alejandro? Pero nosotros hemos visto que la primera ecuación es la que corresponde a esta como la edad de Alejandro. Entonces bastaría reemplazar el x por 3, ¿no? Reemplazamos aquí 3 por 3 al cuadrado más 3 más 9 serían 27, 30, 35. Respuesta, la edad de Alejandro es 35 años. ¿Ya? 35 años. Unos segunditos, chicos, para que tomen sus capturas. Y vamos con uno más, ¿ya? Uno más. A ver, dice, Paola tiene M meses estudiando el idioma portugués. Determine cuánto tiempo le falta para culminar si el curso dura un año. Además, M es el mayor término independiente de los factores primos del polinomio P de X. ¿Qué hay que hacer? Factorizar. Método puede ser aspa doble especial o en este caso vamos a aplicar divisores binómicos. A ver, los valores que podríamos probar primero, el 1, el menos 1, ¿no? Con el 1 ya vemos que no pasa nada porque para que sea 1 tendría que ser la suma 0 y no es así. ¿Ya? Con el menos 1, a ver, tenemos lugar impar, lugar impar, lugar impar. ¿Cuánto me da la suma? Menos 48. Lugar par, ¿cuánto me da? Menos 48. Ah, entonces menos 1 es raíz. Bajamos el 1, por menos 1, aquí sería 0, por menos 1, 0, sumamos menos 19 y menos sería 19 positivo y menos 49 sería menos 30. Por menos 1, 30 y efectivamente salió 0. ¿Volverá a ser el menos 1 una raíz? Y la respuesta es no, porque si sumamos los del lugar par y los del lugar impar, los coeficientes no suman lo mismo, ¿no? Así que buscamos otro valor. ¿Quién? Divisor de 30. Podría ser, por ejemplo, el menos 2. Bajamos 1 por menos 2. Menos 2 por aquí serían 4, menos 15 y por menos 2 sería 30. 0. Y el menos 1 nos genera la raíz o el factor x más 1, x más 2 y por aquí tendríamos x cuadrado menos 2x menos 15. Que se puede factorizar todavía, ¿no? Por aspa simple. Sería x menos 5 por x más 3. Y ya está, tenemos factorizado nuestro polinomio p de x. ¿Qué dice el problema? Dice, tiene m meses estudiando, dice, m es el mayor término independiente de los factores primos. ¿Cuál sería el mayor término independiente? El 3. Por lo tanto, tiene 3 meses estudiando, m vale 3. Y si el curso dura un año, entonces le faltan todavía 9 meses, ¿no? Respuesta alternativa C. Bien, chicos, ya nos pasamos un minutito. Ustedes dirán si continúo o no más, o si la siguiente clase ya lo continuamos. ¿Uno más? Creo que escucharon uno más. Ya, un hito más, ¿ya? Sí, Uno uno más. Ya, listo. Y luego les voy a proyectar ya los ejercicios que faltan, ¿no? A ver, Diana y Milagros compraron abrigos de 90 soles la unidad para a temporada de invierno. Si Diana, por los abrigos que adquirió, pagó un total de toda esa cantidad de soles y Milagros pagó 2x cuadrado menos 6x más 4 soles menos que Diana, determine cuántos abrigos pudieron comprar juntas si el precio del abrigo fue el mayor posible. Bueno, hay que tener en cuenta que lo que pagaron está, es directamente proporcional al precio, ¿no? Entonces, esto viene a ser el número de abrigos por el precio. ¿Ya? Acá también será el número de abrigos, bueno, lo que pagó Diana menos este valor será el número de abrigos por el precio, ¿no? Entonces, como vemos en esos dos valores, vamos a tener que hay un factor común que es el precio. ¿Ya? Porque el número de abrigos que puede comprar Diana puede ser 5 y el Milagro 2, no necesariamente igual, pero el precio que van a pagar ya nos dicen al inicio que es 90 soles. Entonces vamos a factorizar primero lo que paga Diana.
Por divisores binómicos, el primer valor que encontramos es el 1. La suma de coeficientes es 0. Bajamos 1, multiplicamos, sumamos, multiplicamos, menos 8, sumamos y nos da 0, ¿no? Y entonces tendríamos x menos 1 por x cuadrado más 2x menos 8. Ahí está. Podemos seguir factorizando todavía este por aspa simple, ¿no? Acá sería xx, 4 y menos 2, ¿no? Sería x más 4 por 4 menos 2. Y ahí está lo que tiene Diana. Ahora, dice que Milagros pagó 2x cuadrado menos 6x más 4 soles menos, o sea que a lo que hemos encontrado le debemos restar esa cantidad. ¿Cuánto nos da? Este polinomio. ¿Divisores binómicos también? Sí. Hay que tener en cuenta que el precio es común, así que podría ser generado por alguno de estos factores. Así que nos enfocamos en ellos. Por ejemplo, aquí por la forma del polinomio podemos agrupar de 2 en 2 y es mucho más práctico, ¿no? Factor común, x cuadrado. Aquí al extraer el x cuadrado me queda x menos 1. Aquí factor común menos 4 me queda x menos 1. Por lo tanto, x menos 1 sería un factor común. ¿Qué nos queda? X al cuadrado menos 4. Pero eso es x más 2 por x menos 2. Ahora sí, recuerden, los factores comunes serían el precio, porque el precio es algo común entre los dos. Pero como os dice, el mayor precio posible, entonces eso quiere decir que de los factores comunes que observo ahí, tiene que ser el máximo común divisor, que justamente es x menos 1 por x menos 2. Ya, si eso vale 90, teniendo en cuenta que 90 es 9 por 10, o resolvemos la cuadrática también, tendríamos que x vale, a ver, vamos a ordenarlo aquí como está en los factores, ¿no? 10 por 9. ¿Ya? Este sería 10, este sería 9. Por lo tanto, el valor de x es 11. ¿Ya? 11. O si no, como les repito, resolvemos la cuadrática. X vale 11. No puede ser menos 8 porque aquí nos dice que x es mayor que 2. Muy bien, entonces, a ver. Quiere decir que esto vale los 90 soles. Ese es el precio. Por lo tanto, el número de abrigos sería este. Sería 15 abrigos que compra Diana, ¿no? Y por aquí ese sería el precio, los 90 soles. Mientras que este x más 2 sería el número de abrigos que compra Milagros, ¿no? Sería en 13. 15 compra uno, 13 el otro, en total son 28 abrigos. Respuesta alternativa E. Alternativa E. Bien, chicos, y repito, les proyecto las 7 para que le tomen una captura. ¿Está? Captura, chicos. 1, 2, ¿ya? De todas maneras, en la siguiente clase vamos a desarrollar estos ejercicios que quedaron pendientes. Ahí está el 8. 1, 2. ¿Listo? Y aquí está, la clave de los ejercicios propuestos. ¿Okay? Bien, chicos, ahora sí los dejo, ya me he pasado mucho. Muchas gracias por la atención. Hasta la próxima clase. Cuídense. Muchas gracias, mijo. Cuídese.